Cómo cerrar contratos de $5,000, $10,000, incluso más de $25,000 en una llamada de Zoom. En ese entrenamiento te voy a enseñar mi sistema de 7 pasos, el mismo que me ha permitido cerrar contratos de más de $25,000 en una llamada de menos de 45 minutos. Te voy a enseñar desde cómo está compuesta la estructura de una llamada de ventas, por qué está compuesta de esa manera, cómo estructurar de la mejor manera tu pitch de ventas para que la persona pueda ver el valor detrás de tus servicios. Y por último, te voy a hablar acerca de Looping, una herramienta que el 99% de los mejores vendedores del mundo utilizan para no dejar que ningún contrato se les vaya de sus manos. Así que sin más que decir, vamos con ese entrenamiento. Chicos, bienvenidos a la última lección de este día 7 en el cual vamos a hablar acerca del framework de una llamada de ventas high ticket, o como también lo llamo, vender como un doctor. Si es que eres nuevo teniendo estas llamadas de ventas, posiblemente ya has tenido llamadas de ventas, pero no has seguido una estructura y posiblemente no has tenido resultados como tal, esta lección te va a servir muchísimo, ya que literalmente te voy a compartir cuáles son los diferentes pasos de una llamada de ventas, cómo literalmente llevarla a cabo como tal, y es literalmente el mismo proceso que yo he seguido durante hace un par de años, que estudiantes han seguido y que literalmente ha funcionado extremadamente bien. Así que si realmente quieres tener claridad de cuáles son estas diferentes secciones de cómo dividir una llamada de ventas para al final del día cerrar a estas personas, esta lección es para ti como tal y sé que va a ser de muchísimo valor. Básicamente en esta lección, chicos, no les voy a dar un script como tal. Yo realmente no soy muy fan de los scripts. Yo realmente considero que un script en vez de ayudarte te perjudica, ya que lo único que lo hace los scripts es simplemente, en vez de ayudarte simplemente a sonar como un humano como tal, debe sonar simplemente como un robot, porque únicamente lo que hace es leer pregunta tras pregunta tras pregunta sin realmente entender las fases como tal. Entonces es muy importante que entienda las fases, que es lo que vamos a hacer en esto. Te voy a enseñar literalmente cuál es la importancia de cada fase, qué decir en cada fase. Bueno, no qué decir, sino que realmente entiendas cada fase para que obviamente sepa realmente cómo llevarla a cabo de una forma eficiente como tal. Y créeme que eso va a ser muchísimo más potente que simplemente compartirte un script como tal. Así que sin más que decir, chicos, vamos simplemente con esta lección. Básicamente en mi experiencia, una llamada de ventas se divide en 7 partes: introducción, set de agenda, descubrimiento, hacer que te conozcan, dar valor, presentar tu vehículo solución y cerrar la venta. Y vamos a ir una por una y simplemente te voy a explicar cómo llevar a cabo cada una de estas partes. Vamos a iniciar por la introducción. Los primeros momentos de tu llamada de ventas son extremadamente importantes, ya que van a establecer el ritmo de las siguientes interacciones. Si te equivocas en los primeros momentos de tu llamada de ventas, es difícil recuperarla y te va a resultar difícil simplemente cerrar la venta como tal. Es básicamente lo que hemos estado hablando, chicos, o lo que hablamos en la lección anterior. Si realmente pierdes ese estado delta, ese control, esa autoridad en los primeros momentos de la llamada, ya perdiste la venta como tal. Preséntate a la llamada unos minutos antes de la hora establecida y usa la función de Zoom de la sala de espera y admite a las personas a la sala a tiempo. No admitas a las personas antes, ya que quieres establecer el tono. Créeme que desde aquí, de simplemente admitir a las personas a la hora exacta, estás empezando a establecer el tono de la conversación. Una de las cosas que yo hago y una de las cosas que me ha pasado muchísimo es posiblemente, no sé, yo normalmente en mis llamadas de venta estoy unos 2 o 3 minutos antes, y si yo veo que la persona ya está ahí, porque yo la puedo ver obviamente por la función de la sala de espera, no la admito hasta que literalmente es la hora en punto de la llamada. Por ejemplo, si son las 4:57 y la llamada es a las 5, yo admito a la persona hasta las 5. Créeme que a partir de aquí empieza a poner ese estado de autoridad como tal. Entonces, es mi recomendación, simplemente es eso: informa al prospecto que estás grabando la llamada para que puedas enviárselos a ellos o a su equipo. Si se niegan a ser grabados, simplemente para la oración y ten tu cámara encendida durante la introducción. Inicia esta sesión simplemente preguntándole al prospecto cómo va su día, de dónde es. Trata de generar algo de confianza. No debe de tomarte más de 1 o 2 minutos en esto como tal, ¿ok? Básicamente es eso. Una vez que empiezas esta parte, lo siguiente que tienes que hacer es pasar directamente a la parte de set de agenda. Yo creo que una de las cosas que muchas personas se le olvidan cuando está en una llamada de ventas es simplemente no poner literalmente expectativas de la llamada o un orden de la llamada como tal. Y créeme que es esto muy importante, porque es aquí donde realmente vas a poner ese estado delta y vas a posicionar ese estado delta lo más rápido posible. Vas a tomar el control de la conversación. Debes establecerte inmediatamente como el experto y obtener el control de la interacción, obtener el estado delta lo más rápido posible. Deseas que el prospecto finalmente se relaje y piense: vaya, estoy finalmente en presencia de un verdadero experto.
explica simplemente de qué tratará la llamada y cómo se llevará a cabo. Lo que tienes que decir es lo siguiente: excelente, John, déjame explicarte cómo normalmente o cómo usualmente hago estas llamadas. Simplemente será una breve conversación en la cual iniciaré haciéndote un par de preguntas para conocer un poco acerca de ti y de tu negocio. Después de ello te brindaré un par de consejos y tips, y si al final de la llamada considero que puedo ayudarte de alguna u otra manera, te mostraré cómo puedo hacerlo. ¿Te parece bien? Básicamente esa oración es extremadamente potente porque, número uno, ya estás explicando a él cómo se llevará tu llamada, porque no es su llamada, no es de que él te empiece a hacer preguntas a ti, es la llamada como tal, es tu llamada y cómo se llevan a cabo tus llamadas. Este es el orden, lo sigues o lo sigues, ¿ok? Es aquí donde estás poniendo simplemente ese estado delta, ese estado del control de la conversación, porque va a haber muchas personas allá que van a decir, oye, ok, ya estoy aquí, dime cómo me puedes ayudar. No, así no funciona. Te voy a hacer preguntas, te voy a dar consejos, y si yo considero, no tú, yo considero que puedo ayudarte, te voy a decir cómo lo puedo hacer. Y es así como va a funcionar. Entonces es muy importante que establezcas ese estado delta lo más rápido posible en la conversación, ¿ok? Y esta simplemente oración te va a ayudar a establecer ese estado delta del cual hablamos en la lección pasada de por qué es muy importante. Básicamente, una vez que estableces estado delta, vas a pasar a la fase de descubrimiento. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que realmente lo entiendan, chicos. Simplemente sus prospectos están acá. Imagínense que es una isla donde básicamente no hay nada en medio del océano, ¿ok? Y obviamente esas personas quieren llegar a una parte, quieren llegar a su casa, quieren llegar a su departamento, ¿ok? Quieren llegar simplemente a la costa, ¿ok? Quieren llegar a una parte como tal, pero algo los está deteniendo, ya que si realmente supieran cómo ir de acá a acá, ya lo hubieran hecho, ¿ok? Y estoy seguro que estas personas, para ir de acá a acá, ya han intentado algo, ya han intentado, no sé, irse nadando, ya han intentado, no sé, irse en una lancha como tal, pero por alguna razón no les ha funcionado y siguen estancados en esta parte. Es exactamente lo que tienen que tener una llamada de venta. Y básicamente, al decirles esto, es que su misión como vendedores, su misión como dueños de agencia, cuando es una llamada de venta, es tener claridad de esta situación, tener claridad de dónde están actualmente, tener claridad de dónde quieren llegar y tener claridad de qué es exactamente lo que los está limitando. Ya que si no tienen claridad ustedes en esos tres puntos, va a ser muy difícil usar esos tres puntos para realmente usarlos en su pitch y realmente venderle a las personas como tal. Entonces es muy importante que en esta sesión de descubrimiento pasen la mayor cantidad de tiempo descubriendo dónde están ahora mismo, que realmente cuando tú termines esta parte puedas simplemente definirla, puedes simplemente dibujar dónde está la persona actualmente, ¿ok? Imagínate, no sé, que esta imagen se va creando poco a poco, ¿ok? Imagínate que, no sé, a lo mejor la primera pregunta te ayuda a descubrir las nubes, la segunda pregunta te ayuda a descubrir la lancha, la tercera pregunta te ayuda a descubrir, no sé, que está en medio del océano, la cuarta pregunta te ayuda a descubrir, no sé, qué es lo que tiene puesto como tal, para que al final del día, cuando termines de hacer todas estas preguntas de su situación actual, puedas simplemente dibujar esta imagen. De igual manera acá, imagínate que la primera pregunta, la situación deseada, no sé, pueda ser este edificio. La segunda pregunta te va a ayudar a dibujar un poco más acerca del mar. Ok, entiéndelo de esa manera, ya que cada pregunta te va a ayudar a tener más claridad acerca de esta imagen y va a poder como ayudarte a imaginarte esa imagen de hacia dónde quiere llegar como tal. Eso es algo muy importante. Y realmente la forma en la cual vas a descubrir eso es simplemente con preguntas, ¿ok? Y obviamente va a depender mucho de la calidad de preguntas que le hagas para que tengas esta visión aún más clara. Básicamente, uno de los errores que cometen muchas personas cuando hacen preguntas, y es la razón por la cual no me gustan los scripts, es que simplemente hacen una pregunta como tal y pasan a la siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, si le preguntan a la persona, bueno, ¿qué estás haciendo para conseguir clientes para tu negocio? Ah, bueno, estamos invirtiendo en Facebook Ads. Ah, ok, excelente. Y luego pasan a la siguiente pregunta que a lo mejor tiene no tiene nada que ver con esa pregunta. Ah, bueno, ¿y cuánto están facturando? Ese es un error que cometen muchas personas. Básicamente, lo que tienes que hacer cuando hagas preguntas es no solamente hacer esa pregunta como tal, sino hacer su pregunta relacionada con la pregunta principal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mismo ejemplo. Oye, ¿qué estás haciendo para conseguir clientes para tu negocio? Aún estamos invirtiendo en Facebook Ads. Ah, excelente. ¿Y tú estás haciendo los Facebook Ads, bueno, los anuncios, o lo estás haciendo básicamente en una agencia? Ah, bueno, lo estás haciendo en una agencia. Entiendo. ¿Y estás felices con los resultados que estás generando?
Bueno, no soy tan feliz. Entiendo. ¿Y cuánto estás invirtiendo en la publicidad? Bueno, estás invirtiendo $100. Ok. ¿Cuál es el retorno que estás generando? ¿Cuántos leads estás generando con esos $100? Bueno, nos estamos generando 50 leads. Ok. ¿Y crees que esos leads son de calidad o no son de calidad? Si ves como de esa pregunta principal, ya saqué como seis subpreguntas donde realmente voy dibujando esta imagen con más claridad. Eso es exactamente lo que tienes que hacer cuando haces preguntas. No solamente hacer una pregunta, sino con las respuestas que tengan las personas, empezar a hacer subpreguntas para tener muchísimo más claro esta imagen. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Entonces, vamos a iniciar. Las primeras preguntas que vas a hacer son simplemente preguntas de descubrir su situación actual, descubrir dónde están ahora mismo, qué están haciendo, qué resultados les está generando, qué han intentado, por qué no están felices con sus resultados actuales. ¿Ok? Entonces, las preguntas que vayas a preguntar tienen que ver algo con esto. ¿Ok? Una vez que entiendes su situación actual y tienes muy clara esta imagen, lo siguiente que vas a hacer es pasar a su situación deseada, hacia dónde quieren llegar, por qué quieren llegar ahí, por qué es importante para ellos llegar ahí, qué tan rápido desean llegar a esta meta. Ok, ya una vez que tengas claro esta parte y esta parte, las últimas preguntas que vas a hacer van a ser relacionadas con qué los está limitando o qué los está frenando en llegar de aquí a acá. Y simplemente las preguntas que pueden hacer es qué te está limitando en llegar a esta meta por tu cuenta. Porque como te dije, esta persona ya intentó diferentes cosas para llegar acá, pero por alguna razón no ha tenido resultados. Y eso puede ser no ser tiempo, puede ser conocimiento, puede ser que no tiene una infraestructura ya hecha, le está costando crear esa infraestructura por su cuenta. Entonces tienes que descubrir qué los está limitando, porque esas cosas que los está limitando también son cosas que vas a literalmente utilizar para literalmente vender como tal. Las preguntas comienzan de manera fácil y directa, luego se vuelven más personales y descubren el estado actual, el estado deseado y los obstáculos que impiden que el prospecto logre el resultado deseado. Si lideras con preguntas personales sin calentar primero el prospecto con preguntas fáciles, es probable que lo asustes. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Que al final del día tienen que tener como el nivel de preguntas. La primera pregunta que le hacen no es cuánto están facturando o cuáles son los ingresos que tienen actualmente con su negocio. ¿Por qué? Porque lo puedes asustar con esa pregunta o vas a sentir cierta resistencia a contestarte eso. Sino tienes que primeramente iniciar con preguntas muy sencillas. Por ejemplo, oye, ¿qué están haciendo por ejemplo, el ejemplo que te di anteriormente, ¿qué están haciendo para conseguir clientes? Facebook Ads. Y empezar con preguntas literalmente sencillas de, ¿estás trabajando con agencia o estás trabajando con agencia? Para después no son una de 5 o 10 preguntas, pasar a una pregunta un poco más personal, ya que entramos en calor de, oye, decir, ¿cuál es la facturación realmente de tu negocio? Obviamente que puede ser una pregunta más personal, que si tú la preguntas como la primera pregunta no la va a querer responder. Entonces es algo lo que tienes que hacer, simplemente empezar con preguntas fáciles y después ir a preguntas muchísimo más personales. Lo otro que tienes que tomar en cuenta es hacer buenas preguntas que entren en detalle. Muestra al prospecto que sabes de lo que estás hablando. No tengas miedo de entrar en medio de la cuestión con las preguntas. Por ejemplo, lo que te digo, chicos, que no solamente te quedes con la pregunta principal de Facebook Ads, sino trata realmente de entrar en subpreguntas o preguntas que entren en detalle, porque esto va a mostrar al prospecto que realmente tienes conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el lifetime value de tus clientes? ¿Cuál es la ROAS? ¿Cuál es tu break-even ROAS? ¿Ok? Preguntas más a detalle como tal, para que obviamente el prospecto sepa que realmente sabes de lo que estás hablando, ¿ok? La fase de calificación debería llevarte entre 15 a 20 minutos. Durante esta fase el prospecto habla el 95% del tiempo, simplemente está sentado y tomando notas detalladas. Realmente en esta fase, chicos, lo único que yo hago únicamente es escuchar, ¿ok? Créeme que el prospecto es donde literalmente habla y habla y habla, y una vez que deja de hablar simplemente le hago otra pregunta para que siga hablando. Y lo único que yo hago es tener algo donde anotar y simplemente empiezo a tomar notas de todos los problemas que está pasando, de todo lo que ha intentado, de hacia dónde quiere llegar, para después usar todos estos escritos que tengo literalmente acá en mi libreta y usarlos después como argumentos para venderlo, posicionar mi oferta como tal. Literalmente es lo único que tienes que hacer en esta fase. Básicamente eso, escuchar a la persona, tomar notas y prácticamente eso. Ahora, una vez que termines esta fase, simplemente lo que vas a hacer es haz que te conozcan. Una vez que termines el descubrimiento, agradece al prospecto por contarte acerca de él y asimismo diles que te ha ayudado a comprender mejor dónde están ahora mismo y hacia dónde quieren llegar. Dile al prospecto que le contarás un poco acerca de ti para que te conozca un poco más. Habla de tu background, cuando iniciaste con tu agencia y qué te llevó a especializarte en tu nicho en particular. Lo que yo normalmente hago es lo siguiente. Excelente, Juan, muchas gracias por contar un poco acerca de ti y de tu negocio. Realmente me ayuda a entender dónde estás ahora mismo y a dónde quieres llegar. Déjame contarte un poco acerca de mí para que me conozcas.
Básicamente yo inicié con una agencia B360 Digital hace aproximadamente 5 años. Iniciamos con una agencia de clientes potenciales aquí en Monterrey. En la pandemia básicamente perdimos el 100% de nuestros clientes, lo cual nos llevó a empezar a reestructurar nuestra agencia y a trabajar únicamente con marcas e-commerce. Hasta la fecha hemos trabajado con más de 100 marcas e-commerce a nivel internacional, a las cuales, y bueno, simplemente empiezo a explicar un poco acerca de mi background y empiezo simplemente como a añadir cositas que me ayudan a empezar a elevar mi estatus Delta. Por ejemplo, hemos trabajado con más de 100 marcas e-commerce o hemos generado, no sé, más de 16 millones de dólares. Son pequeñas cositas que voy agregando que empiezan a ayudar a elevar mi estatus Delta, ¿ok? Básicamente es un poquito acerca de la parte de haz que te conozcan. Después lo que sigue es simplemente dar valor, que eso es completamente opcional. Hay veces que yo lo hago, ¿ok? Hay veces que no lo hago como tal. Por ejemplo, yo normalmente lo hago cuando son llamadas en que High Ticket Yo, que realmente genuinamente me gusta dar valor, lo hago completamente. Pero hay veces en las cuales no lo hago y simplemente me salto de esa fase, simplemente dependiendo de qué nivel se encuentra el prospecto. Si es un prospecto que ya absolutamente me conoce, ya conoce mi proceso y todo eso, no me paso esta parte, voy directamente al pitch. Pero si es un proceso que considero que se necesita educarlo antes de darle mi pitch, simplemente lo hago, ¿ok? Y simplemente en la fase de valor, si lo quieres hacer, es simplemente decir lo siguiente. Simplemente darles un par de consejos de qué es lo que pueden hacer para llegar a su estado deseado lo antes posible. Explica por qué lo que están haciendo no le está generando resultados, ¿ok? Simplemente explica el qué, pero no el cómo. Después dar valor, pregúntale si tienen alguna duda acerca de lo que hablaste y prácticamente eso. Una vez que básicamente das valor, pasas a la sexta fase, que es la penúltima fase, que es simplemente presentar tu vehículo de solución, y es aquí donde comienza el pitch de ventas. ¿Ok? Básicamente, antes de explicarte cómo hacer esta fase de una forma correcta, te voy a explicar otra vez la imagen que pusimos anteriormente. Tu prospecto se encuentra acá, en una isla varada, tiene un problema. Ya ha intentado cosas para llegar acá, pero no ha funcionado. Tiene un problema. Tiene un estado deseado que es llegar acá, llegar a su casa, llegar a un restaurante, llegar a la costa como tal. ¿Ok? Y básicamente lo que tienes que hacer es explicarle, cuando tú estás pitchando tu servicio, tu vehículo de solución, es explicarle por qué esto es mejor que esto, esto y esto. Y por qué tú eres la mejor persona en llevar una persona de acá a acá. Si tú no eres capaz de explicar esas dos cosas, de por qué este vehículo es lo mejor, porque este vehículo es mejor que este y este y este, y por qué tú eres la mejor persona para llegar a personas de acá a acá, es imposible que logres cerrar la venta. ¿Ok? Por ejemplo, si tú quieres, no sé, vender tu servicio de TikTok Ads, ¿ok? Lo que tienes que explicar es por qué TikTok Ads es mejor que Facebook, que Google Ads, que Snapchat Ads. Tienes que explicar realmente por qué esto es diferente a todos estos y explicar también por qué tu agencia son expertos, no sé, en llevar a marcas e-commerce que están aquí, que están, no sé, sufriendo con rentabilidad, a llevar a marcas e-commerce a que sean 10 o 15 veces más rentables. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tienes que explicar en tu pitch. Tu trabajo en esta parte es mostrar que tu vehículo de solución es el mejor. Incluso mejor que los que han probado anteriormente. Porque al final del día, chicos, personas, como les dije, ya personas han intentado algo para pasar de acá a acá. Posiblemente la persona haya intentado esto. No sé si tú quieres vender igualmente TikTok Ads. Posiblemente la persona haya intentado TikTok Ads, haya intentado Google Ads. ¿Ok? Lo que tú tienes que explicarles es por qué esto es mejor que esto y esto que ya han intentado. ¿Ok? Tienes que explicar con certeza que tu solución funciona y también por qué funciona. Ok, el prospecto para comprar tu solución debe de ver con claridad de que tu vehículo de solución funcionará. Ok, tienes que explicar por qué esto va a funcionar. Debe de estar seguro que tú y tu agencia son expertos llevando a personas del punto A al punto B. Y debe de estar seguro que no pasará nada en el peor de los casos, poder tener una garantía. Los prospectos no les importa cómo llegarán a su transformación. Lo único que les interesa es que su transformación pueda ser cumplida. Eso es algo que tienes que entender. A la persona no le importa el cómo, no le importa si es con esto, con esto, con esto, con esto. Lo único que le importa es que realmente esa transformación pueda ser cumplida como tal. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que tienes que hacer cuando haces tu pitch como tal. Por favor,
repite esta parte lo más que puedas, porque cuando entiendas esto, créeme que va a ser muchísimo más fácil vender tus servicios. Ahora, ¿cómo explicar simplemente con tu propuesta? ¿Cómo explicar realmente que este vehículo es mejor que este y este y este? Simplemente te vas a centrar únicamente en los beneficios y cómo esa característica va a ayudarlos a solucionar su problema actual. El error que cometen muchas personas cuando está vendiendo es únicamente hablar de las características de su servicio. Por ejemplo, te vamos a montar anuncios, te vamos a instalar un community manager, te vamos a crear 30 posts al mes. Te vamos a crear un logo, te vamos a crear 15 historias, te vamos a contestar tus mensajes, pero únicamente hablan literalmente de la característica, no de los beneficios de eso. Inicia hablando sobre qué es lo que haces con tu agencia y di tu statement. Cuando empieza a pitchar tu propuesta, lo primero que tienes que hacer es decir tu statement. Oye, actualmente ayudamos a marcas e-commerce a aumentar 10 a 15 veces su rentabilidad con nuestro sistema de TikTok Ads algorítmico. Simplemente tu statement. Explica cómo lo están haciendo sin enfocarte en los tecnicismos. A las personas no les importa realmente tu estrategia de Facebook Ads, no les importa los tecnicismos. Trata de simplificar tu sistema dividiéndolo en secciones o pasos. Por ejemplo, si tú sabes que para que la persona logre su resultado final tienes que hacer un sistema de 6 pasos, como lo hablamos en la oferta, acuérdate de hacerte cargo de todos los pequeños vehículos que son necesarios para que la persona logre la oferta, lo puedes dividir en esos pasos. Paso número 1, ayudarte a instalar un sistema de prospección. Paso número 2, ayudarte a instalar un sistema de calificación automático. Paso número 3, ayudarte a instalar un sistema de agendamiento en línea completamente gratis. Simplemente divídelo en pasos como tal y explica cada paso. ¿Ok? Eso es lo que tienes que entender. En cada sección recalca los beneficios que obtendrán al ser implementado X característica. En dado caso que el prospecto te haya comentado algún problema en ese paso en específico, recalca cómo tu sistema o ese paso lo ayudará a resolver ese problema que tiene actualmente, ¿ok? Entonces, básicamente, como te dije, no importa mucho las características, sino importan más los beneficios. Por ejemplo, oye, te vamos a ayudar a implementar un sistema de prospección por medio de Facebook Ads. Ok, eso no importa. Importa que expliques literalmente el beneficio de eso. ¿Ok? Por ejemplo, el primer paso es simplemente ayudarte a instalar un sistema de prospección omnicanal que va a ayudarte a beneficio, que va a ayudarte a conseguir prospectos literalmente de forma automatizada, que no tengas que estar simplemente dependiendo de referidos como tal. Asimismo, vamos a ayudarte a aumentar la confianza de las personas haciendo X, ya que una de las cosas que me dijiste fue que a las personas no les gusta tomar una decisión rápido o cuando van a una cita no confían en ti. Por lo tanto, haciendo esto va a ayudarte a solucionar este problema. Si ves en este ejemplo, lo que hicimos es, con esta característica, un sistema de prospección omnicanal, dijimos cuáles van a ser los beneficios. Este sistema de prospección omnicanal va a ayudarte a XXX. Asimismo, y con otra característica, ok, lo que hacemos es decirle básicamente cómo esa característica va a ayudar a resolver un problema que la persona tiene. ¿Y cómo sabes qué problema tiene? Porque ya te lo dijo cuando ya hiciste la calificación y ya lo notas acá. Entonces, no sé si la persona te dijo, oye, es que cuando, no sé, las personas cuando van a mi consulta no les gusta tomar decisiones rápido o no confían en mí. Bueno, usa ese problema para después ponerlo prácticamente en tu oferta. Oye, ¿sabes que vamos a crear contenido por ti? Esto lo que va a hacer, esta creación de contenido lo que va a hacer es aumentar la confianza de las personas y que tomen decisiones más rápido. Ya que fue lo que anteriormente me dijiste, que las personas van a tu sitio y no confían en ti. Bueno, con la creación de contenido, lo que vamos a hacer por ti es prácticamente va a solucionar ese problema. Si ves cómo esto es más potente que simplemente decirle creación de contenido, obviamente no ver valor, pero si tú le dices, oye, esta creación de contenido te va a ayudar a resolver este problema que me dijiste, es ahí donde básicamente la persona va a decir, bueno, ya veo el valor detrás de esto. Y bueno, básicamente así, el segundo paso es X. Una vez que tengamos eso, va a ayudarte con X, ¿ok? Si es posible, muestra algunos resultados, casos de estudio de cómo han logrado esto para otras empresas similares a ellas. Trata de que tus casos de estudio sean realistas y no exageres en resultados. Eso es algo creo que ya te había comentado anteriormente. Trata de que tus casos de estudio sean específicamente para el segmento del mercado en el cual estás desarrollando o estás atacando como tal. Una vez que terminas de explicar esto, cómo funciona tu mecanismo,
Quédate callado, de preferencia toma agua. Hacemos esto ya que la persona puede tener algunas dudas de cómo nuestro sistema funciona y queremos que nos haga preguntas, ya que una mente confundida no va a comprar. Lo que tienes que hacer aquí una vez que terminas de explicar tu mecanismo de la A a la Z y cómo tú lo puedes llevar tu pitch de ventas, el siguiente paso es simplemente hacer que la persona nos haga preguntas, porque posiblemente alguna parte no la entendió o quiere recalcar en alguna parte, y es muy importante que contestemos estas dudas antes de simplemente pasar al precio o antes de simplemente pasar al cierre, ¿ok? Porque en el cierre ya no vamos a vender más. En el cierre lo único que vamos a hacer es cerrar, ¿ok? Hacer que la persona nos dé el dinero, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es vender. Vender, 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 vender. Y como lo que hacemos nosotros es mejor a lo que hacen muchas agencias de afuera y lo que han probado anteriormente, ¿ok? Así que antes de simplemente pasar al cierre, trata de contestar cualquier pregunta que la persona tenga, ya que como te dije, una mente confundida no va a comprar. Ok, así que si la persona no tiene claridad acerca de todo lo que te explicaste, tiene un par de dudas, no te va a comprar. Así que es muy importante aclarar cualquier duda que tenga en esta parte. Una vez que la persona ya te haya dicho cualquier duda que tenga y simplemente te ha dicho, oye, realmente todo bien y prácticamente todo eso, simplemente pasa a la parte del cierre, ¿ok? Una vez que la persona haga las preguntas necesarias, deja que el prospecto haga la pregunta de la inversión o el costo de tus servicios. Realmente muchas veces pasa eso de que, bueno, empiezas a responder sus preguntas y después la persona te dice, ok, realmente me parece bien. ¿Y cuál es la inversión de todo esto? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Una vez que llegues a esta parte, simplemente menciona el costo con seguridad. No trates de justificar el valor de tus servicios. Después de ello te quedarás callado. El primero que habla pierde. Ok, una de las cosas y uno de los errores que cometen muchas personas es simplemente cuando están diciendo el precio de sus servicios, empiezan a justificarlo. Ok, y cuando empiezas a justificar, lo único que empiezas a mostrar es desconfianza, ¿ok? Entonces simplemente el costo de tus servicios con seguridad y listo. No empieza a justificar acerca de ese precio. Si la persona tiene preguntas, simplemente respóndelas de forma más cortante posible, ya que si te alargas mucho, empezarás a justificar tu valor y demostrarás desconfianza en lo que ofreces. Asimismo, la persona puede tener un par de objeciones. Aquí un link de un entrenamiento con diferentes objeciones, ¿ok? Habla de cuáles son los siguientes pasos de tu proceso de incorporación, ¿ok? Por ejemplo, si ya la persona está de acuerdo con todo y no tiene dudas, simplemente di, bueno, básicamente los siguientes pasos son los siguientes. Te va a mandar un invoice donde básicamente, bueno, para que puedas pagar. Una vez que te mande el invoice, lo siguiente que vas a hacer es que te voy a mandar un proceso de incorporación en el cual simplemente, bueno, va a estar que me tienes que dar los datos, tu cuenta publicitaria, prácticamente todo eso. Después vamos a tener una sesión de incorporación y el próximo lunes ya vamos a correr tus anuncios. O el próximo lunes ya vamos a iniciar con esto. Simplemente como pone expectativas de cuáles son los siguientes pasos una vez que haga el pago como tal, para que obviamente la persona empiece a tener claridad de qué es lo que va a pasar una vez que haga el pago, firme el contrato y simplemente qué es lo que va a seguir. Entonces, habla simplemente cuáles son los siguientes pasos. Y número 3, simplemente el looping, ¿ok? Básicamente el looping es una estrategia de cierre de ventas extremadamente importante, ya que es el proceso de hacer múltiples ofertas en secuencia hasta que una de ellas aterriza y el prospecto acepta los términos. La mayoría de los vendedores sin experiencia subestiman el poder simplemente del looping o simplemente de los bucles. En la mayoría de los casos, el prospecto no va a comprar en la primera oferta, y esto simplemente pasa. Compra en la cuarta, quinta, sexta, séptima o octava oferta. Eso significa que necesitarás múltiples ofertas bajo la manga que puedas implementar cuando consideres necesario. El proceso de looping puede tomar lugar en la primera llamada, la segunda llamada o incluso en la tercera o cuarta. Por supuesto, en la secuencia de seguimiento de correo electrónico puedes repetir varias veces en la primera llamada y guardar algunas para los próximos encuentros si es necesario. En el centro de la estrategia de looping está la táctica de oferta descendente, y es aquí donde comienzas con una oferta de alto precio o con el precio más alto con características básicas, y luego desciende en el precio y agregas bonificaciones y valor para las ofertas posteriores. Una de las cosas que yo les recomiendo, chicos, es que tengan diferentes ofertas bajo la manga. El error que cometen muchas personas es simplemente que tienen una oferta y listo. Ok, pero tienes que tener diferentes ofertas bajo la manga. Yo normalmente lo que hago es iniciar con una oferta de alto valor. No sé, por ejemplo, $5,000 al mes. Ok, si así la persona me dice, bueno, pone resistencia o no quiere cerrar en esa oferta, lo que hago, bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? ¿Qué te parece si lo hacemos por $3,000 al mes más un 10% de ROAS?
Ah, bueno, si la persona me sigue poniendo resistencia, tengo una segunda oferta. Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos por $2,500 al mes más un 15% de ROAS? Si ves, tengo diferentes ofertas bajo la manga como tal, que al final del día la persona puede cerrar ya sea en la primera oferta, o en la segunda, o en la tercera como tal, pero siempre tengo diferentes ofertas para que la persona cierre. Ok, eso es algo extremadamente importante que tienes que entender. Por ejemplo, looping de 3 ofertas. Oferta número 1, $30,000 al año más $5,000 de setup más conjunto de funciones básicas. $30,000 al año más 0 de setup más conjunto de funciones básicas. O tercera oferta, $30,000 al año, pagos divididos trimestralmente más 0 de instalación más un conjunto de ofertas básicas. Si ves, básicamente es esto. Por ejemplo, puedes decir, oye, son $30,000 al año más $5,000 de setup. Ah, bueno, la persona empieza a poner resistencia, no quiere cerrar, ¿ok? Bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente, señor prospecto? Si lo hacemos el día de hoy, lo que voy a hacer por ti es únicamente te voy a cobrar los $30,000 al año, ¿ok? Y no te va a cobrar nada de setup, ¿ok? Si la persona sigue poniendo resistencia y le dices, bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Vamos a hacerlo por $30,000 al año, pero en vez de que pagues simplemente todo de una, vamos a hacerlo simplemente por un pago dividido por 3 meses, para que sea un poquito más sencillo. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta mejor manera? Ah, bueno, a lo mejor la persona ya le parece más cómoda hacerlo de esta mejor manera y obviamente es más fácil de que sirve como tal. Entonces es la importancia de tener diferentes ofertas bajo la manga. Si la persona muestra resistencia, harás la segunda oferta y comenzarás a subir la temperatura. Deseas que el incentivo de la comunidad sea lo suficientemente significativo como para que el prospecto realmente lo considere. Si el incentivo no hace eso, entonces no es suficientemente agresivo. El descuento de $3,000 funciona, pero un descuento de $2,000 no. Por ejemplo, pregunta por el cierre y usa tono razonable. Entonces, ¿qué dices? ¿Suena justo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé, si le vas a presentar un nuevo looping o que una nueva oferta, le puedes decir, bueno, en vez de los $3,500, van a ser únicamente $30,000 al año sin nada de cero. ¿Te parece bien? ¿Te suena justo? Una vez que dice que sí, simplemente cierra la venta. Si dice que no, simplemente tratas nuevamente, ¿ok? Y si no, le presentas una tercera oferta como tal. Aquí es donde tendrás que mantenerte firme y mostrar niveles de certeza enormes. Usa el tono de certeza y asegúrate de ser fuerte. Si el prospecto detecta cualquier debilidad, no cerrará. Si no puedes cerrar el trato en ese momento, nunca abandones la llamada sin una llamada de seguimiento. Como tal, es algo extremadamente importante. Porque a lo mejor en esa llamada no vas a cerrarla. Y por lo tanto necesitas agendar una llamada de seguimiento. Ya sea que no sé que tenga que hablar con su esposa o si tiene un socio o algo por el estilo. Tienes que agendar una llamada de seguimiento. Mi recomendación es que nunca termines una llamada de venta sin agendar una llamada de seguimiento. Si es que es una persona que está calificada, es una persona que crees que sí puede comprar tu oferta como tal. Entonces en ese momento simplemente dile, bueno, no te preocupes. Mira, si quieres, ¿qué te parece si agendamos una llamada para el siguiente lunes? ¿Ok? Y en esa llamada simplemente, tomar la decisión o asiste a tu socio, le explico prácticamente lo mismo y tomamos la decisión en junto. ¿Qué te parece? Ah, bueno, sí me parece bien. Bueno, en ese mismo momento, saca literalmente tu calendario, en ese mismo momento, agenda la llamada y en ese mismo momento, haz que el prospecto te confirme que sí recibió el correo de confirmación de esa nueva llamada agendada. Prácticamente lo que tienen que hacer, chicos, y es un poquito acerca de este framework de la llamada de ventas como tal.